Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sayume Sí, un camino al autodescubrimiento? Mi nombre es Jonathan Altamirano y el día de hoy tenemos el tema de berrinches. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo regular el comportamiento de mis hijos? Y yo le puse entre paréntesis y a alguien más, pero no le digan a nadie porque vamos a hablar un poquito también acerca de qué onda con la pareja o qué onda con los hijos mayores o qué onda con los adolescentes. Porque, ¿qué crees? Me he dado cuenta a lo largo de los años de experiencia que tengo en terapia que no nada más hacen berrinche los niños. Si nosotros creemos que nada más los niños hacen berrinche, estamos en algo incorrecto. Me he encontrado con muchos adultos que también hacemos, dijo el otro, berrinche. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a ir contando algunos puntos y me encantaría que nos fueras diciendo, ese soy yo, creo que se me toca a mí, o me ha tocado ver con el primo de un amigo, o la amiga de un vecino, de un primo que me contó que le llega a pasar esa situación. No tienes que contarnos que es tu vida propia. Obviamente esto cada quien sabemos que se guarda en secreto y en anonimato. ¿Qué son los berrinches? Vamos a empezar y te digo, si te descubres, perdón, si descubres al primo de un amigo, escríbenos o mándalo. Son arrebatos. ¿Qué son los berrinches? Son arrebatos emocionales. La mayoría de ellos son incontrolables, no con facilidad se pueden contener. Estos arrebatos surgen precisamente porque no hay como el entendimiento o no se pueden contener o controlar o comprender qué es lo que está ocurriendo desde la emocionalidad. Ocurren cuando se está tratando de obtener algo, ya sea un beneficio, ya sea una situación material o una cuestión de comprensión o incluso hasta situaciones emocionales. Se quiere como tener toda esta atención. Pueden disminuir cuando se logra desarrollar el lenguaje. O se disminuye cuando se logra desarrollar el lenguaje. Esto sí ya es en niños pequeños, aunque hay algunos adolescentes que también cuando logran desarrollar el lenguaje adecuado o logran transmitir las emociones adecuadas puede llegar a disminuir cuando logran expresar lo que de verdad están sintiendo, lo que de verdad están experimentando. Continúan cuando tienen un carácter impulsivo. Aquí sí ya entran adultos, niños y adolescentes, cuando tienen un carácter impulsivo y y se dificultan más cuando tienen un poco control sobre sus emociones. Fíjense que me he percatado que hay muchos niños en la etapa de la primaria alta que no conocen o se les dificulta el conocimiento de sus emociones. Y es que no tenemos una cultura, principalmente en Latinoamérica, no tenemos una cultura de las emociones, aunque ya existe literatura y existen libros que nos hablan acerca de cuáles son las emociones básicas. Vamos a enumerar 5, incluso existe una mnemotecnia que es la Matea, sí, así como hay un evangelista que se llama Mateo, hay una mnemotecnia que es la Matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo, afectos o amor. Te la repito, miedo, alegría, tristeza, enojo, afectos o amor. Estas son las 5 emociones básicas. Ya sé que Tata Disney nos vendió con una película que se llama Intensamente otras emociones. No es que no estamos peleados unos con otros, no es que el desagrado no exista, no es que el temor sea más que el miedo. De hecho, son emociones muy similares. Sin embargo, son teorías y posturas. Acuérdense que las teorías no son una realidad, no es que a fuerza existen, no son leyes, son teorías. Pueden ser una u otra. La Matea es más de la teoría Gestalt, las otras, perdónenme, no tengo el dato a la mano, pero es más fácil ubicarlo por la mnemotecnia de Matea. Si nos quedamos con esto, podemos acordarnos de miedo, alegría, tristeza, enojo, amor o afectos. Bien, continuando con esto, cuando existen no existe el conocimiento o el control o la idea, es que pueden surgir los famosos berrinches. No importa la edad que tengas.
cuando eres impulsivo y no tienes el conocimiento o el control, puedes caer muy fácilmente en esta etapa de berrinche. Por eso cuando tienes novia a los 17, 18 años o a los 35 o ya eres casado o casada y de pronto surge el berrinche, puede ser que no tengas como este control o la falta del conocimiento de las emociones que están imperando en este momento en tu cuerpo o en tu persona. ¿Qué hacer cuando surge? Perdón, me falta un punto importante. Por lo común, todos los berrinches suelen tener un propósito específico. ¿Cuál es el propósito? Esa es la tarea que tengo que investigar. Porque cuando surge el berrinche, ya sea porque quieren, dejémoslo en los pequeños, puede ser que quieran un juguete, puede ser que quieran atención, puede ser que estén buscando un dulce o algo en específico. Mi tarea como papá o como mamá es indagar qué es lo que están buscando o qué es lo que desean para saber si se les puede dar o no es el objeto deseado o el deseo o lo que requieran. Y sobre todo poder negociar con el objeto. ¿Qué hacer cuando surge el berrinche? ¿Qué puedo hacer? Primero es reconocer, como te decía hace 2 segundos, reconocer lo que desea y no cederlo de entrada. Ya me di cuenta que tú quieres una paleta o ya me di cuenta que tú estás buscando el juguete determinado. No te lo voy a dar mientras continúes con esta actitud. Para esto vamos a llegar al segundo punto, que es tiempo fuera. Vamos a quitarnos o retirarnos del estímulo o de la situación o del punto donde esté generando el encuentro o el berrinche que se esté ocurriendo. Si lo vemos como con un pequeño y estamos en un centro comercial o estamos en una tienda o en un espacio abierto, vamos a retirarnos del lugar o del el espacio, porque suele suceder que el berrinche se dé o se esté ocurriendo porque existen demasiados estímulos alrededor de la situación. Puede ser que esté la señorita del micrófono y este tipo de situaciones, y además otro niño quiere el objeto deseado y entonces de pronto pasa el señor con el montacargas y está o sea, pueden haber demasiados estímulos en el niño y en la niña o la niña, y entonces el berrinche puede hacerse muchísimo más grande y nunca falta la señora de señora, dele un trancazo a su hijo, o la mirada 720, ¿dónde? Si ese niño fuera mío ya le hubiera dado unos buenos, etcétera. Entonces lo mejor es tiempo fuera. Vámonos de aquí, retírate en este momento, hagamos un espacio, démonos un break. Eso va a ser lo mejor que podemos hacer. Identificar la causa. ¿Cuáles son las razones que nos están llevando, como el primer punto, cuáles son las razones que nos están llevando a tener este encuentro con el berrinche? Es lo mejor que puede suceder. Dejar las expectativas claras. Yo qué es lo que estoy esperando que tú tengas, qué acción espero que tú tengas y qué es lo que tú estás esperando. Ya sé que tú deseas, y eso lo puedo dejar muy en claro, ya sé que tu hijo, que tu hija deseas el dulce, que tú deseas el juguete. ¿Qué sí puedo darte y qué no te puedo dar en este momento? ¿Y por qué te lo puedo dar y por qué no te lo puedo dar? Esto, en cuanto empiece a tener un poco de calma, se lo puedo aclarar. Reconocer y confirmar sentimientos y emociones. ¿Cómo es esto de reconocer y confirmar? Todos los seres humanos sabemos, hemos vivido una situación de frustración, de enojo, de rabieta, y sabemos a la perfección cuando una persona no nos reconoce lo que nos está pasando. Si yo estoy viviendo una situación de mucha frustración, ¿no? Y de pronto, no es para tanto, relájate, puta. Es como volver a sentir esta frustración y este enojo y decir, pero ¿cómo no es para tanto si te encargué que me trajeras unas paletas y unos chocolates y no los traes? No, es como volver a sentir este enojo o esta frustración. Se incrementan estas sensaciones y no deja para nada como esta tranquilidad en la persona o en el ser. Entonces, yo como adulto, como persona adulta, sí puedo hacer este reconocimiento y decirle al niño o a la niña, me doy cuenta o estoy viendo que no es fácil para ti contener tu enojo, contener tu tristeza, contener tu frustración. Veo y percibo que estás enojado o enojada y no es nada fácil. Tranquilo, tranquila.
En cuanto puedas contener, hablamos. Cuando yo confirmo y reafirmo la persona, suele suceder que no quita el enojo, no es quitar el enojo, no es demeritar, no es anular, porque eso en lugar de facilitar la comunicación, lo único que genera es una sensación de frustración mayor o un enojo mayor. ¿Qué no tenemos que hacer? Como te mencionaba hace 2 minutos, no anular. No podemos anular. Es más, en una comunicación, en una conversación común y corriente, no podemos anularnos como personas o como seres humanos. Es muy común escuchar en una conversación a alguien decir, no, eso que me cuentas no es cierto. ¿Cómo crees que pudiste sentir esas cosas? No, 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 para nada. Este tipo de expresiones lo único que generan es que evite que las personas puedan ser honestas o que puedan continuar hablando o compartiendo lo que están diciendo. Todos los seres humanos tenemos una gran necesidad de compartir, de ser abiertos, de ser entendidos, de ser escuchados y sobre todo de ser aceptadas o aceptados. Si nosotros como personas nos quedamos con esa sensación, es muy fácil que ya no compartamos y que nos quedemos callados o que ya no digamos absolutamente nada porque ya me viví anulado. Todos hemos vivido esta situación de una u otra manera. Entonces hay que evitarlo en la medida de lo posible para que las personas podamos seguir teniendo esta confianza y sobre todo abrir los canales de comunicación que tanta falta nos hace. También hay que evitar violentar. Ya sé que es muy común que de pronto cuando el niño o la niña empieza a hacer berrinche, hay mamás que me han expresado, es que siento que me jalan los pelitos de aquí atrás, así de ¡ah! Y sienten como también este enojo, ¿no? Hay que evitar en la medida de lo posible violentar, agredir, gritar, menospreciar, decir palabras altisonantes, decir palabras que puedan herir a la persona o que pueda dejar como susceptible a la persona, al niño o a la niña. No importa que sea tu pareja o no importa que sea un adolescente, también puedes sentir esta sensación de dolor o se puede ver herida a la persona. No podemos violentar por cualquier situación y menos en contacto físico y tampoco en contacto psicológico o violencia psicológica. Tampoco hay que responder al chantaje o a la manipulación. Porque si ya me di cuenta que el objeto del deseo es una paleta o un dulce o un juguete y entonces para que el niño se calle, toma, cállate y ya deja de hacer berrinche, híjole, eso en lugar de facilitar la conducta o en lugar de facilitar la educación, lo único que genera es que estamos alentando los berrinches. Porque ya es como el estímulo perfecto para, ya me di cuenta que si hago esto, entonces puedo obtener más cosas así. Seamos como muy cautelosos, muy cautelosas. Es muy complicado a veces poder hacerlo, pero tratemos de, en la medida de lo posible, mejor no hacerlo, por favor. Y evitemos entrarle al juego, porque ¿qué creen? Hace berrinche el niño y luego me ha tocado ver que papá y mamá también hacen el berrinche. Y entonces tenemos al papá, a la mamá, al niño, a la niña, la abuela, el abuelo, el tío, la tía, toda la familia Telerín están haciendo berrinche a la par, gritando. Híjole, hay unos videos de verdad de miedo en internet donde de pronto los niños están peleando, discutiendo, empieza el berrinche y entra la mamá y entra la otra mamá y entra el tío y de pronto ya es toda una familia discutiendo y peleando y dices, Dios, ¿quiénes son los adultos en esa familia? Entonces sí hay que ser muy cautelosos de que no tenemos que entrarle al quite, no tenemos que entrarle al relajo, tenemos que ser muy cuidadosos de no participar en el juego del berrinche niños y adultos. Por eso les decía, el tema del cuidado de los berrinches no nada más aplica con los niños. Desgraciadamente, como adultos se supone, ya estamos en conocimiento de nuestras emociones y ya nos comportamos y nos regulamos, pero pocas veces he conocido adultos que de verdad no, perdón, creo que eso lo dije al revés. Hay adultos que pocas veces sí están en el entendido de sus emociones y sí se involucran y sí se raspan aún con los niños o se embarran con los niños y entonces pum, 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 van y continúan con este constante del conflicto y terminan como muy lastimados niños y adultos con los berrinches.
¿Qué causan los berrinches? Y aquí sí, son 9 puntos, pero quiero que vayas así, mira, toma lápiz y papel y aquí sí, mi papá, mi mamá, yo, mi pareja, mi hermano, yo adulto, mis hijos, aquí sí quiero que tomes pluma y hoja. Ahora sí, causas. ¿Cuáles son las causas de los berrinches? Obligaciones. Los niños se sienten, los niños, niñas, adolescentes, adultos, y allí le ponen y le suman, acuérdense, plumita, lápiz, palomita, a mi vecino, a mi novio, a mi padrino, al hijo del amigo del vecino del que me enteré. El primero es que pueden ser una situación como desafiante a la autoridad, que no están siendo claras las reglas, las indicaciones, o que simplemente me siento obligado a responder o corresponder ante una autoridad o límite o situación que me siente limitante y entonces yo me siento desafiante ante esa autoridad. Eso puede ser una causa de berrinche. 2. Vivir o estar viviendo una sobreestimulación una sobreexcitación a partir de varios estímulos presentes. Les ponía el ejemplo en el centro comercial, la señorita hablando por la bocina, otra persona por allá gritando, de pronto el montacargas, de pronto hay mucho barullo, hay mucha gente, mi mamá gritándome, de pronto otro niño llorando, los juguetes sonando a todo volumen, son demasiados estímulos alrededor. Puede ser que no solo sea en el centro comercial, sino dentro de mi propio hogar. De pronto yo empiezo a tener una necesidad de algo y me llegan con un juguete, con otro juguete, el chillón. De pronto mi hermano empieza a llorar, la televisión, el radio, el teléfono. Son tantos estímulos que ya no puedo de otra manera más que explotar en el berrinche. El tercero, una forma de demostrar independencia. Esto lo viven más las adolescentes y también lo suelen vivir los niños y las niñas, como para demostrarme a mí mismo o a mí misma que ya puedo enfrentar el mundo solo o sola. Otro tema, otra causa puede ser como una falta de atención por parte de alguien. No quiero decir solo papá, mamá, puede ser de los abuelos, de los tíos, de algún familiar cercano, o también puede ser a partir de una experiencia de celos. Si llegó un nuevo miembro a la familia y siento que se le tiene más atención a ese miembro que a mí, puede ser también una forma de querer llamar a esa atención. En los casos de bebés, por ejemplo, y recuerden que estamos hablando niños, pero puede ser cualquier ser humano que no tenga una conexión consigo mismo, puede ser que exista alguna situación de malestar como cólicos y que no esté siendo atendidos. En el caso de los adultos puede existir berrinche porque comience una especie como de jaqueca, dolor de cabeza, malestar en el organismo que no sea capaz de identificarse o que no se haya identificado y entonces comience esta situación de berrinche. Otra causa es una frustración constante y ante las personas que me rodean o con las personas que estoy compartiendo. Puede ser también fatiga y o cansancio constante y o crónico, y una causa muy común suele ser el hambre. Estas son las causas principales por las cuales una persona puede vivir y o hacer berrinche.